Quiero darles la bienvenida a otra edición de Ahora, ¿qué hacemos? En este caso, gobiernos locales. La primera línea de fuego pública en el abordaje de la pandemia, los gobiernos que están más cerca de la problemática de la gente en términos de la cercanía local y física, y los primeros que tienen que atender las demandas cuando las personas se sienten en una situación de emergencia y que tienen que salir a responder en un entorno que yo creo que ninguna de las dos se hubiera imaginado asumir una gestión con un abordaje tan reciente, tan repentino de algo que no se habían imaginado a nivel global, con experiencia en la gestión, con experiencia en instituciones públicas, se han tomado el tiempo de sumarse a Ahora qué hacemos. Cuento con la presencia de Patricia Lavín, intendenta de Ingeniero Luigi, y con Fernanda Alonso, intendenta de la Municipalidad General Pico. En primer lugar, quiero agradecerles por sumarse en el tiempo, y voy a tirar la pelota así rápidamente, porque Ingeniero Luigi es un pueblo que tiene una particularidad del norte de La Pampa, un pueblo profundamente agropecuario, un pequeño pueblo. Yo estoy hablando desde la ciudad de Córdoba, y las vivencias que nosotros hemos tenido a nivel de una urbe del tamaño deben ser muy diferentes a las que se han sentido en Ingeniero Luigi en particular. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo están viendo el escenario en el abordaje de la pandemia, para empezar. Hola Manu, hola Fer, ¿cómo están? En realidad, partimos de la misma pregunta que te haces vos en tu programa. ¿Qué hacemos? Esa fue la gran pregunta cuando veíamos que esta pandemia estaba arrasando y iba día a día, teníamos que acomodarnos a las decisiones que tomaba nuestro presidente y el gobernador. Indudablemente Luigi no fue ajeno a eso, y en principio lo que te puedo decir es una gran incertidumbre. O sea, ibas al súper, a la despensita, y todos decían, ¿y ahora cómo nos organizamos? Y ahora vamos a tener que cerrar, y ahora cómo vamos a hacer, y hay que cerrar el pueblo, hay que cerrar el acceso, y bueno, y un montón de planteos que indudablemente, más allá que tenemos el comité armado, ¿a quién le preguntan? Por lo general es a la intendenta o al intendente, ¿no? Porque está muy dividido el tema salud, si es algo de enfermedad, a los médicos, pero todo lo que ocurre luego en la localidad siempre esperan la respuesta de la intendenta o el intendente. Así que la verdad es que Luigi lo está viviendo al igual que otras localidades, con mucha incertidumbre, y en este juego de las autonomías municipales, que son las decisiones que se toman desde el gobierno provincial, y bueno, vienen con las exigencias, por supuesto, que se defina desde un ámbito local, desde el gobierno local. Así que la verdad es que es una construcción día a día, y a medida que vamos y se van tomando las medidas necesarias, bueno, vamos acompañando y ajustando a la realidad. Hay algo que, como vos definiste, nosotros tenemos una localidad de perfil agropecuario, agroganadero, más que nada agropecuario, y bueno, fueron de las actividades exceptuadas. Entonces quizás es uno de los sectores que pudieron continuar con su quehacer, momento de plena campaña, y no digo electoral, sino campaña de cosecha, y eso genera un movimiento distinto, pero al estar exceptuados quedaron fuera, digamos, de lo que se generó luego en la localidad, que son otras cadenas productivas o otros sectores productivos, o también el día a día, ¿no? Así que bien, realmente es una construcción diaria la que vamos haciendo y vamos aprendiendo, porque a los poquitos días una tormenta que, bueno, no nos dio tiempo a acomodarnos. Y a Fernanda se le inundó el pico histórico, qué sé yo, no sé, una cosa rarísima. Y después para completar esta pandemia, ¿no? Claro. Venimos complicados. Las pestes bíblicas parecen. Fernanda, General Pico es una ciudad bastante más grande, es de un perfil más urbano. ¿Cómo han sido las vivencias, la experiencia de gestión en el marco de esta pandemia hasta ahora? La verdad que nos desorientó mucho. En lo particular me pasó que tuve un viaje al exterior, fui a Chile también por gestión, y ni bien regreso,
nombran a Chile zona de riesgo y eso hace que automáticamente tenga que someterme a la cuarentena, al aislamiento obligatorio en mi casa. Es la primera vez que estoy 14 días adentro de mi casa con mis 2 hijas y mi marido 24/7, o sea, eso fue terrible desde lo personal, y Patri se ríe porque sabe lo que sufrí, en el sentido de no poder estar en el momento que más necesitaba el equipo, a mi criterio. Después me di cuenta que no fue así, que las cosas se podían seguir su curso y yo podía hacer muchas más cosas desde casa de las que uno está acostumbrado a hacer in situ, personalmente. Bueno, y la gestión cambió rotundamente, porque nosotros teníamos un plan de gobierno que lo trabajamos durante un año, donde lo pusimos a consideración de la población, fuimos electas el 19 de mayo, asumimos en octubre, pasamos 5 campañas, acostumbradas a hacer campañas, acostumbradas a la exposición, acostumbradas a un montón de cuestiones, y resulta que asumís con todo un plan, el 1 de marzo, que es la apertura de sesiones ordinarias de los cuerpos legislativos, bueno, en el caso nuestro fue el 3, todo un anuncio de qué vamos a hacer este año, bla, 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 el 19, el 16, cuando se decreta el aislamiento social obligatorio, nos cambia rotundamente la gestión. Ese plan de gobierno, yo ya hay cosas que no me acuerdo, que las tengo que volver a retomar, digamos, pero al punto de que parece que vivimos un montón de tiempo en todo este plazo, digamos. Nos pasó por arriba la realidad, nos atravesó, nos condicionó totalmente y nos redireccionó. Pero también tiene un montón de otras cosas que a mi criterio tiene que ser una oportunidad para el equipo, para la ciudad, para este Pico que ha sabido sortear muchas adversidades que se le han impuesto, porque Pico es una ciudad netamente, que fue en su original fundación fue netamente ferrocarrilera, el ferrocarril desapareció, fue industrial, la industria ya no está, fue comercial y ahora es referente del norte de la provincia, porque La Pampa tiene como en el cuadrado de arriba toda la mayor cantidad de población viviendo, excepto en Santa Rosa. Entonces es como una cosa que a Pico siempre se le ha ido imponiendo cosas desde afuera que ha sabido sortear. Esta es una más, no menor, y encima nos toca a nosotros dirigir, pero bueno. Les pregunto, profundizando en ese sentido, los desafíos que como gobiernos locales tienen, ¿cuáles son las principales debilidades que detectaron como gobierno local, más allá de la gestión, digo, de la institución gobierno local para poder responder a estas cosas? A ver, volvemos con Patri. Bueno, vos sabés que una de las cosas que teníamos nosotros como en el plan de gobierno y precisamente apoyándonos en un diagnóstico y en lo que veíamos como debilidad, era precisamente la cuestión de la comunicación en el gobierno local. Quizá en los municipios más pequeños eso no estaba incorporado como un área de gobierno, no había un camino recorrido, pero pensado, planificado, digo, siempre comunicamos, siempre estamos comunicando. Pero bueno, el tema es cuando uno se apoya realmente a las nuevas tecnologías, el incorporarlo en la gestión. Bueno, nosotros eso no teníamos absolutamente nada. Que el gobernador se comunicaran con Zoom, yo no sabía ni lo que era el Zoom, no tenía ni idea, ni Zoom con Z. Yo decía el Zoom, servicio, había un salón de usos múltiples. El servicio muy claro, ¿viste? El salón de usos múltiples. Bueno, no, era una cosa incorporar realmente, con más allá del chiste, incorporar cosas que no lo sabíamos manejar. Las computadoras nuestras, algunas no están preparadas para esto. Así que realmente creo que esa es una de las grandes debilidades que ya lo observábamos y ahora lo confirmamos, porque estamos digitalmente muy alejados a lo que necesitamos hacer. El otro día el Consejo Deliberante quería hacerlo a través usando, ¿no?, las plataformas y la verdad es que no se pudo porque, bueno, hubo grandes limitaciones y creo mucho que hacer.
pero como dice Fernanda, quizás hay veces hay que tocar fondo y creo que es una situación, esto ha sido un quiebre en la sociedad. La verdad que la pandemia última fue la gripe A y nada que ver al impacto que ahora lo vemos con el coronavirus. ¿Fernanda? Perdón. Realmente, la verdad que es una debilidad. Bien. Perdón. Bien. Yo coincido con eso. La Pampa tiene, la Pampa toda, y con Patri pudimos compartir mucha experiencia de territorio provincial. Uh-huh. La Pampa toda tiene una deuda de digitalizarse, de modernizarse. Entonces, obviamente, nosotras que somos una generación que no somos nativas digitales, pero sí podemos incorporar la tecnología y sabemos que hoy es la condición para estar incluidos en muchísimos aspectos. Entonces, era parte también es parte también de nuestro plan de gobierno y aceleró todo la pandemia. Nos obligó a generar otro canal de comunicación con los ciudadanos, donde el ciudadano venía habitualmente a hacer la gestión en persona, teníamos que encontrar otra manera. Entonces digitalizamos la municipalidad en varios aspectos. Intentamos de tener un canal a través de la página web, un canal a través de redes, un canal de call center, un modo de que el vecino pueda encontrar asesoramiento, pueda encontrar gestión de reclamos, o simplemente el hecho de orientarlos en este momento donde teníamos que usar otras formas de comunicarnos justamente. Uh-huh. Los medios de comunicación en Pico tienen un rol muy preponderante, porque son muchos los que existen, pero a su vez, en este momento se necesitó siempre la palabra de la autoridad. Eso en las localidades es fuerte. Lo que dice Patricia, que le preguntan, que puede haber un montón de personas, pero le tienen que preguntar, si lo dijo la intendenta, entonces estas cosas acá pasan todavía, aunque Pico es más grande, pero pasan todavía, y eso es más fácil si tenemos como un canal directo, ¿no? A nosotras nos escriben a nuestras redes personales, nos escriben a nuestro WhatsApp personal, directamente. Totalmente. A mí, lo que les quiero preguntar es, estas herramientas y estos aprendizajes que se tienen en los momentos de crisis, en este caso, la incorporación de una dimensión nueva, en realidad, el municipio, podríamos pensarlo directamente, porque lo que uno ve desde los gobiernos es que esa dimensión digital es una dimensión como secundaria de los gobiernos. Digo, están las plataformas para ir al lugar, atenderse, que te atienden por teléfono en las ciudades más grandes, pero los servicios digitales en los gobiernos han ido quedando con el tiempo un poco más atrás en los procesos de atención. Lo viven incluso las universidades públicas respecto a las universidades privadas en los servicios de digitalización. Más allá de las razones, digo, no, sino que en la demanda del servicio ha habido un problema. A mí me interesaba muchísimo hablar con ustedes porque los gobiernos provinciales o los gobiernos nacionales suelen tener más recursos, suelen tener más capacidad de respuesta, de poder de fuego, más allá de que esta pandemia no se la esperaba a ninguno. ¿Qué podrían rescatar ustedes de la reacción, de los recursos disponibles por parte de los municipios? ¿Qué fueron las cosas así buenas que pudieron encontrar para poder seguir sosteniendo los servicios? ¿Cómo fueron las metodologías de trabajo para eso? Vamos a cambiar ahora, empezamos por Fernanda. Bueno, la verdad que el equipo reaccionó rápidamente. Pensemos que un equipo que recién se conocía, yo constituí un equipo de funcionarios que no muchos renovaron, no muchos continuaron, tenían poca experiencia. De hecho, los 5 secretarios que tiene el municipio eran nuevos en la función. Entonces, fue muy repentino el cambio, pues la puesta a prueba fue automática. Y hoy esto es así. La realidad nos lleva a ese ritmo, digo, más vertiginoso que en otros momentos donde la gente te da más tiempo para ver cómo reaccionás, para ver cómo se ven los pingos en la cancha, y bueno, acá nosotros automáticamente tuvo que el equipo reaccionar y ponerse a prueba cuando había mucho desconocimiento, mucho temor por parte de los empleados, había que poner la oreja todo el tiempo, porque el presidente dice:
hacemos un aislamiento social preventivo porque primero la salud, porque primero, estoy sumamente de acuerdo, vamos por esa. El gobernador dice, pero los que tenemos que prestar los servicios esenciales somos nosotros. Entonces, los que tenemos que transmitirle seguridad al empleado de cómo tiene que seguir recogiendo la basura, de cómo tiene que seguir relacionándose con el otro, de cómo... Nos mandaron a todos a nuestra casa, a todos, y nos dijeron solo salud, seguridad y recolección de residuos, suponete que fue como lo único que se sigue. Entonces fue como abrupto, y el equipo reaccionó, el equipo se puso al hombro la cuestión. Imagínate que yo también confinada en mi casa, desde ahí con el teléfono, con Zoom, con lo que podía, con lo que podíamos, y sin embargo se pudo. Eso para mí fue lo que nos dio la garantía de poder llegar hasta donde estamos hoy, digamos. Después también pensábamos que era como un momento, como que era término, entonces te daba cierta tranquilidad. Bueno, son 15 días. Bueno, 15 que se convirtieron en 30 y así sucesivamente, y eso también empezó a generar otro tipo de reacción en la gente, y donde la sociedad dejó de ser tan obediente, dejó de ser tan correcta, y empezó a decir, encima no tenemos virus, y tenemos que estar adentro, y porque en La Pampa, por suerte, todos solo 5 casos, 1 en Pico, entonces eso también condicionaba a que nos crean, que entiendan la dimensión de esto, así que el equipo fue clave para mí. Bien, Patri. Para mí también, yo lo que digo es que así como la otra pregunta que nos hiciste, la debilidad precisamente es el incursionar en las nuevas tecnologías, me parece que las nuevas tecnologías realmente dan mucho, pero lo que te da el estar con el otro, lo humano, es irreemplazable para mí. Y la verdad es que uno, así como Fernanda lo comentaba, que su equipo es nuevo, el mío también, porque ha habido como renovación de gente, pero a su vez están en la misma gente, pero en otras áreas, en totalmente distintas, y tenían que empezar a funcionar como un equipo que, si bien lo veníamos trabajando, nos dio eso de tener la elección tan en mayo hasta que asumimos, tuvimos muchos meses, nos permitió trabajar un montón, pero irrumpe una pandemia y eso realmente es distinto, te cambia las reglas de juego, te las cambia. Veníamos con una Ferrari y nos llevamos puesto un paredón que era la pandemia, porque fue así, un ritmo alocado de laburo, y ahora sentimos que realmente tenemos que sobrellevar esto, el estado de ánimo de la gente, el que no trabaja porque aún no ha sido habilitado, y sabemos que son sectores que si trabaja, se come, si no se trabaja, es plata que no ingresa, es menos calidad de vida para las familias nuestras, y el que está trabajando quiere trabajar más, quiere tener que realmente volver a esta nueva normalidad, o quieren volver a la normalidad, y no podemos, y la verdad es que, por supuesto, a quien le preguntan es a nosotros, y muchas veces, más allá que entienden que estamos en el marco de una crisis, también si no se trabaja no se come. Entonces, esa cuestión, esa puja, ese conflicto, esa tensión entre la cuestión de salud y la cuestión económica, que lo vemos a diario en cuestiones cotidianas, no es discursivo esto, ¿no? Lo vemos, pero todos los días tenemos situaciones concretas que decimos, bueno, ¿qué prevalece, la salud o lo económico, ¿no? Un albañil que quería salir a trabajar porque tenía trabajo y le ofrecían, y bueno, y que sale a trabajar para poder ganarse el pan o no, o preservamos la familia por una cuestión de salud. Cosas cotidianas así todos los días, y plantean a nosotros directamente, no es que tenemos... Y bueno, la verdad es que lo que me deja es la fortaleza del equipo, cómo pudo adaptarse a esta situación, y la verdad es que ya nos olvidamos de lo que teníamos planificado en cada una de las áreas. Ya la secretaria de Cultura atiende y hace trámites para poder ingresar al IFE, a la gente, y
ya el de deporte está entregando las viandas todos los días y ya está, eso pasó a un segundo plano, lo que teníamos planificado y ahora nos atravesó esta pandemia y la verdad que estamos en lo que podemos, como podemos, planificados, organizados, sabiendo hacia dónde vamos, pero ya no con lo que habíamos planificado para cada área, ¿no? Supongo que a Fernanda le debe pasar exactamente lo mismo. Se les redistribuyó el mapa un poquito, digamos, de lo que tenían pensado. A mí, Sí, totalmente. digo, me parece que es interesante unir las puntas de las plataformas digitales con las reacciones de los equipos, digamos, ¿no? Me parece que incluso detectadas como debilidades y fortalezas una y la otra, qué desafío interesante es incorporar estas plataformas digitales en la gestión, ¿no? Pero no con una mirada instrumental, que era por ahí un poco la mirada que se venía teniendo. Bueno, vamos a colgar el posteo en Facebook de lo que hicimos, pero no pensar que el Facebook era parte de la misma política de la gestión para estar cerca de los públicos. Digo, plantearse una posición desde ese lugar es un desafío súper interesante, porque no solamente nos demuestra que podemos laburar con equipos, digamos, de manera remota, sino que también podemos gestionar comunicación digitalmente, que no es solamente que los gobiernos cuenten lo que hacen, sino que abran vías de comunicación directa, digo, y directa no solamente en términos de entender, bueno, le resuelvo el trámite uno a uno, si quieren una mirada más neoliberal de la propuesta de los servicios digitales, sino una forma de la cual los gobiernos puedan ofrecer mejores servicios, ¿no? Digo, después la política con la que se los mire, digo, será las formas de la cual se pensarán gestionarlos. En ese sentido, digamos, yo les pregunto, la responsabilidad comunicacional de los gobiernos, para mí acá queda como mucho más evidenciada, porque en el caso de las ciudades más pequeñas, a ver, le preguntan a la intendenta, digamos, no es lo que dice, por ejemplo, acá en Córdoba, las principales radios, o lo que dicen los diarios, sino es lo que dice Fernanda Alonso o Patricia Lavín sobre cómo hay que hacer las cosas. Qué desafío transformar ese mensaje, poder que no dependa exclusivamente de la mirada de que estos gobiernos de comunidades más pequeñas no se gobiernan con una persona, sino que hace falta un equipo de trabajo autorizado. ¿Creen que eso, digamos, las plataformas digitales las van a ayudar a construir un mensaje más institucional, menos individual en ese sentido? Patri, así para... Yo creo que sí, lo veo como distante todavía. Creo que nos falta recorrer un largo camino. Ajá. Me parece que a mí, yo creo, y más en las comunidades más pequeñas. Nosotros estamos hablando de Ingeniero Luigi, tiene un poco más de 5.000 habitantes. La proximidad es una cosa cotidiana, y la verdad es que me parece que aún nos va a faltar bastante tiempo. Sí, me parece que hay que incorporarlo. No, o sea, no me parece, no tengo dudas ya. Si vos me hubieras preguntado hace un año atrás, soy una de las personas que resistía bastante, me costaba mucho, y quienes me conocen saben que soy bastante reacia a todo esto de las nuevas tecnologías, pero hoy te tengo que decir que es necesario incorporarlo, y que es un desafío, y que lo tenemos que ver así, de esa manera, porque, mira, aislamiento social, distanciamiento, ¿cómo llegamos? Imposible llegar en forma individual a cada una de las personas, ¿no? Tenemos que tener estas herramientas, y además creo que la comunicación me parece que está teniendo un rol fundamental, estratégico para manejar esta pandemia. Y realmente me parece que hay que trabajar en este sentido. Te pregunto algo en particular, perdón la interrupción, pero me interesa algo en específico. Digo, vos asumiste un gobierno, ambas, pero digo, asumiste un gobierno pensando en esta idea de las comunidades más pequeñas, que por ahí las interfaces digitales son menores, digamos, pero vos podrías determinar ahora qué cosas
crees que son un desafío para adelante de algo que vas a tener que incorporar en el municipio? Tiro una pista, digo, una problemática que se planteó en muchos municipios es ¿cómo cobramos? Como si la gente no puede ir a pagar a la caja. Bueno, ¿qué cosas has podido ver en este marco de emergencia, en particular en Luigi? Después, Fernanda, definitivamente quiero que nos cuentes de Pico, pero ¿qué cosas vos podrías detectar en ese sentido de una necesidad de digitalización concreta para el municipio y para la comunidad, ¿no? Y fíjate vos que teníamos como estábamos por firmar un convenio para empezar a poder cobrar a través de home banking. Nosotros ni siquiera eso tenemos. Imagínate, para que vos te des cuenta en el contexto donde estamos y qué lugar ocupaba, digamos, estas herramientas en la gestión, porque no lo teníamos como una necesidad. Entonces realmente, digo, por eso te digo, fíjate todo el camino que nos falta recorrer para que realmente lo incorporemos como una estrategia en nuestra gestión y en el gobierno local. Y te iba a decir, nosotros las redes realmente, se siguen, es algo que se ha ido incorporando en la comunidad, pero si hay algo que nos está ayudando a nosotros, es la radio. Vos fijate lo que te digo, la radio es la que ingresa en cada domicilio. Cualquier mensaje que tenemos que dar, nosotros ya sabemos que entre las tres radios, cubrimos, pero gran parte de la localidad. No hay otra herramienta más que eso. Bueno, por eso te digo que creo que falta muchísimo para llegar a ser realmente una comunidad digitalizada. Me parece que todavía creo que nos falta un largo camino por recorrer y que realmente se sienta como una necesidad. Yo empecé ya a sentirla. Espero, y algunos de mi equipo también. Vamos a tener que trabajar para que la localidad y la comunidad también lo empiece a sentir así. De una. ¿Fernanda? Yo creo que hay cosas que vinieron para quedarse y que nos apuró, nos obligó a ayornarnos rápidamente. Y bueno, esto es parte de lo que tenemos que hacer, es parte de lo que el gobierno tiene que pensar para mejorar, optimizar el tiempo del ciudadano, optimizar el tiempo del empleo público, bueno, toda esta cuestión, ¿no? Y a nosotros también nos obligó a rever todos nuestros procesos en las gestiones, al punto de que nos pusimos a contar cuáles eran los servicios que brindábamos. En cada secretaría brindamos más de 270 servicios, ¿no? Desde barrer, porque en el marco de estos nuevos municipalismos, donde nosotros lo que dejamos de hacer es solo alumbrar, barrer y limpiar, nos dedicamos a un montón de otras cuestiones que se nos obliga, que se le demanda al municipio, dijimos, bueno, revisemos los procesos, y empecemos a simplificar y empecemos a digitalizar la mayor cantidad. Estamos trabajando desde, desde la gestión de la emisión de la licencia de conducir, que hay que hacer más de 7, 8 pasos donde la persona iba a un box, a otro, bueno, pasamos a solo 3 presenciales, el resto van a ser digitales. Porque, digo, el médico te va a tener que ver, sí, te va a tener, eso no lo puedo digitalizar, pero vas a poder sacar tus libres de deuda, todas estas cuestiones que antes era una persona atendiendo. Eso, la factura electrónica del recibo de pago bueno, acá estaba, pero no se usaba. Entonces, teníamos la factura electrónica por un lado, donde había 100 y pico personas que la recibían en su mail, y teníamos 28.000 que se la llevaban a la casa en mano. Dijimos, no, vamos a revertir esto, vamos a trabajar esto, bueno. Tenemos 1.000 empleados en el municipio, y los 1.000 empleados no tenían adherido a este sistema. Bueno, no sé. Claro, está bien. Un montón de cuestiones que dijimos, no, esto ahora es el momento, trabajar para adentro. Eso nos sirvió mucho también. Y imagínate que de los 1.000 empleados hubo un 27% que se adhirieron a las licencias, que eran mayores de 60, tenían hijos a cargo, patología de base, y seguimos trabajando con, en principio, solo los funcionarios y 100 empleados. Los servicios se siguieron brindando, y hoy trabajamos el 50%. Y empezamos a hacer mucho teletrabajo con el otro porcentaje de los que se quedan en casa, pidiéndole la digitalización justamente
usamos este tiempo de pandemia para que el empleado desde la casa nos cargue datos, nos corrija, bueno, son tiempos para aprovechar, por eso hablo de oportunidad. Bien, y una cosa más, y ahora sí, última pregunta antes de los tiempos tiranos de Internet. Creo que yo siempre digo que las redes sociales digitales, las plataformas digitales, lo único que hicieron fue poner sobre la mesa que en realidad siempre fuimos una red social. Ahora tiene una dimensión digital esa red social, pero somos un nodo, vivimos en una red de contactos en nuestras comunidades. Las plataformas digitales en esta pandemia nos han permitido vincularnos con estas redes desde otro lugar que antes no teníamos conciencia. Han aparecido ante nosotros estas redes digitales en las cuales no pensábamos demasiado antes de la pandemia. Y también dijeron ustedes cómo las redes entre los equipos, las buenas reacciones de los equipos de trabajo fueron muy importantes. Entonces aparece la idea de la vinculación, del vínculo, de la red de trabajo como la cosa más importante en términos del aprendizaje que nosotros tenemos para llevarnos de esta pandemia, en algún sentido. Y lo que les quiero comentar en relación a esto es, estuvo Daniel Crabacuore en este programa, que es un municipólogo conocido, un tipo que entiende y tiene una mirada latinoamericanista sobre los municipios, bastante interesante en muchas cosas, y él hablaba mucho de la fragmentación de los gobiernos en la Argentina. Me pregunto si ustedes en ese sentido no están empezando también a mirar, o ustedes están empezando a demandar tal vez también, mirando a los costados, digamos, mirando a los otros municipios, a ver cómo uno puede empezar a articular trabajos a partir de esta pandemia. Quería preguntarles a ambas, vamos a empezar por Fernanda, ¿cómo ven el trabajo con los otros municipios? ¿Qué se ha ido haciendo y qué queda para adelante en relación a esto, ¿no? La verdad que la regionalización en La Pampa es una actividad que venimos sosteniendo en el tiempo y gracias a un posicionamiento político que ha tenido el gobierno provincial, donde nos ha ordenado en regiones y nos ha direccionado a trabajar en ese sentido. Pero bueno, desde el eslogan presidencial, que de esta salimos juntos, unidos, hasta lo que sentimos en la calle. Digo, hoy escuchaba a un grupo de dueños de jardines maternales que en mi localidad se han juntado para decir cómo nos salvamos. Son competencia entre ellos, desde lo comercial. Sí, sí. Pero nos une la realidad, nos obliga entonces la fragmentación que se da desde lo social, desde lo económico, desde lo político, hoy ha quedado tapada o sobrepasada por esto otro, ¿no? Por la realidad que nos une, que a nadie puede escapar. La pandemia le puede agarrar al que tiene, al que no tiene, al que se cuidó, al que no se cuidó. Bueno, estamos todos expuestos y nadie exento. Entonces, en esto es que me parece como un aprendizaje de todos. No sé hasta dónde nos va a mellar, nos va a calar hondo, no sé hasta dónde. Bien, ok. Porque somos argentinos, porque nuestro país está viviendo una realidad distinta a la que están viviendo otros países del mundo. Entonces no sé hasta dónde vamos a aprender de esto. Patri. Sí, adhiero a lo que dice Fernanda, que tenemos una historia de regionalización nosotros. Realmente La Pampa de regionalización, de descentralización. Yo creo que nos falta saltar. Tenemos poca experiencia de trabajos de intermunicipalismo, digamos, ¿no? En donde realmente nos unamos y tengamos una agenda común, con objetivos comunes, estrategias comunes. Creo que de ahí nos falta todavía bastante, me parece. Fíjate Bien. vos que nos ocurre que una misma situación, así como la pandemia tuvo distintas intervenciones en distintos países, ¿no? Es distinto como se vivió en Europa, algunos países latinoamericanos. Totalmente. Lo mismo ocurre, a mi entender, entre los municipios. La misma situación de la pandemia, hay municipios que nos separan 20 kilómetros, nuestra provincia, y en la zona norte, digamos, tenemos a pocos kilómetros muchas localidades, a diferencia del oeste.
20 kilómetros tomamos medidas distintas, ¿no? Entonces, pensemos en esta lógica de decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos una misma situación pensar y actuar a través de la unión y una mirada entre los distintos municipios? Creo que nos va a faltar un poco, coincido con Fernanda, todavía creo que no estamos preparados. Un desafío interesante por delante y me imagino que debe ser de particular interés para ustedes el proceso de construcción intermunicipal por lo que implica. Las experiencias que yo he podido conocer son positivas. Por acá también pasó la experiencia del Ente Regional de Desarrollo que está en el sudoeste de Córdoba, que es una experiencia súper interesante. Pero me parece que también es un gran desafío comunicacional la construcción de redes municipales, de redes de trabajo y de equipos de trabajo. Espero que el próximo programa que hagamos con ustedes dos sea en La Pampa, y personalmente, contando otras experiencias. Les quiero agradecer muchísimo por el tiempo, porque pensar también en cómo responden los gobiernos locales y los municipios es pensar en cómo responden las instituciones que gobiernan nuestras comunidades, que son las más cercanas, y pensarnos desde ese lugar también es pensarnos como integrantes de esas comunidades y las responsabilidades que tienen tanto ustedes como intendentas y jefas municipales, como los ciudadanos que habitamos las comunidades, como un desafío colectivo, digamos, de abordaje y de fortalecer estos municipios. Muchas gracias por el tiempo. Próximamente estaremos online compartiendo ahora qué hacemos con los gobiernos locales. Muchas gracias.